Doctor, un gusto saludarlo y gracias por esta invitación para conversar en esta mañana, en que me he encontrado con la sorpresa de que pues tenemos la desfachatez, ¿no?, de tener que escuchar una cadena dirigida por un prófugo de la justicia, ¿no? Porque ¿cómo es esto posible? O sea, es un señor que tiene una sentencia judicial, que hoy está prófugo de la justicia y tiene yo diría, la sinvergüencería, ¿no?, de organizar una cadena nacional de radios, eh, que no pueden hablar sus candidatos acá, no tienen la personalidad, tal vez no tienen los conocimientos, y él tiene que darles hablando. La verdad es que penoso, ¿no? Y lamentable que el país tenga que vivir estas circunstancias. Y después de todo el daño, ¿no? Todo el daño que se le hizo al país, con las decisiones, las acciones, las omisiones de aquella década robada, en que se sentaron las bases para el crecimiento del narcotráfico en el Ecuador. No hubiera esperado que eso ocurra esta mañana, pero me parece que además es un error político de consideración. Yo recuerdo cuando en el 2014 él desesperadamente salió a ser un actor político intentando ganar o no perder la alcaldía de Quito, y su intervención lo que hizo fue más bien hundir más a su candidato en Quito. Acá vino, recuerdo yo personalmente, a tratar de evitar que sea electo Salvador Quispe, y lo que hizo fue más bien ayudarle a que gane con mayor diferencia. Entonces, estas cadenas donde alguien aparece hablando a nombre de otro, ¿y por qué no hablan sus actores? Que no tienen personalidad, no tienen conocimientos, no tienen claridad. Entonces, ¿qué es lo que estamos eligiendo? Personas que luego serán solamente títeres de un señor que desde el exterior les da órdenes. Me parece lamentable por el país y por nuestra provincia que ocurran estas cosas. Ingeniero, usted me decía antes de desarrollar la entrevista que necesitaba un minuto, 2 minutos para... Bueno, sí, por supuesto, doctor. Yo me estaba un poco sorprendido por esta cadena que acabo de constatar. Por lo demás, sí, yo quería pedirle que me permita saludar esta mañana la memoria de un gran ser humano, de un hombre que eh, supremamente valiente, ¿no?, que pagó con su vida, su coraje, sus conocimientos, y quiero expresar mi homenaje a Fernando Villavicencio, ¿no? Tuve la suerte de ser amigo de él. Yo le he tenido siempre un gran aprecio, y es indignante, es terrible lo que ocurrió. Pues toda mi solidaridad, ¿no?, para su familia, para su esposa, sus hijas, el movimiento que estaba él formando, a sus militantes, a los directivos de ese movimiento, de quienes han auspiciado su candidatura también, pues, y al pueblo de Loja, al pueblo del Ecuador, donde él tenía un gran respaldo y una gran admiración. Toda mi solidaridad, mi pesar, y lamentaremos siempre la ausencia de Fernando Villavicencio en el contexto nacional. Ya, muy bien. Ahora sí entremos en materia política electoral. No va más la campaña electoral y ha aprovechado el corto tiempo. Bueno, estamos terminando ya el día de hoy esta campaña de alguna manera corta. En realidad no fue tan corta como se hubiera esperado, Bueno, usted tiene porque años haciendo campaña, pues, en la prefectura. pero yo desde hace un par de meses yo ya vi a los actores políticos, a los candidatos, ya los vi recorriendo la provincia, ya los vi haciendo campaña, y entonces pues tocó incursionar también rápidamente porque la disposición legal era que la campaña se realice en 10 días, era del 8 al 17 de agosto. En la práctica eso no ocurrió, ¿no? Ya hace un par de meses, y le digo porque lo vi de cerca, ya en la provincia, en algunas ferias ganaderas, agrícolas, en las redes sociales, ya se los veía algunos candidatos ya entregando propaganda, candidatos de asambleístas provinciales. Entonces, pues tocó activarse también y volver a recorrer la provincia una vez más, y ha sido satisfactorio, la verdad, encontrar a muchos lojanos
que han reconocido la labor que cumplimos cuando nos tocó asumir una responsabilidad, antes como diputado, luego como prefecto, y solamente tengo palabras de gratitud al pueblo de Loja que en las parroquias, en los cantones, en los barrios, en las calles, nos ha expresado su respaldo, su reconocimiento, y solo tengo palabras de agradecimiento, de gratitud. Allá en la frontera, maravillosa la gente como se ha portado conmigo, y en toda la provincia, así que a través de esta radio de gran difusión como Radio Bacana, quiero empezar expresando mi profundo y sentido agradecimiento al pueblo de Loja por las muestras de respaldo, de apoyo que me han expresado en estas últimas semanas. Y al señor prefecto también, al señor gobernador, a las autoridades también, ¿le han dado una mano o no? No, Sí, no, en absoluto, no. doctor, no. La verdad que no hace falta, no hace falta ni siquiera complicarse con eso. Creo que tengo un recorrido amplio por la provincia, la gente me conoce en extenso y saben mi tarea, mi trabajo. He realizado la campaña yo solo con un equipo pequeño, quien está como alterna mía, algunos de los candidatos de la lista, y he recorrido palmo a palmo buena parte de la provincia y he estado dedicado a eso en estas últimas 4 o 5 semanas. Tuve la suerte de recorrer cada uno de los 16 cantones, todo el mundo me ha visto, acompañado de quien me alterna. ¿La mala fama del gobierno le endosa algo a usted o no? ¿O le hace el quite? No creo. No creo, porque yo creo que la gente identifica la tarea de cada uno, de cada ser humano. Y ni siquiera me lo han topado. Ni siquiera me lo han topado. Alguna excepción por ahí, pero el tema, ellos más bien han hablado de mi obra, de mi gestión, de mi defensa, de los intereses de Loja. Y eso, pues creo que resalta por sí solo. Al final, nadie puede ser responsable de los aciertos, de los errores, de las acciones u omisiones de un tercero. Nadie. Y yo procuro exponer mis criterios, mi pensamiento y mi propuesta, además, y creo que eso lo ha recibido bien la ciudadanía. O sea, usted implícitamente asume que el gobierno no tiene mucho prestigio en la población. Yo creo que los gobiernos, y ha sido la historia del Ecuador, ya lo dije alguna vez también aquí, y casi inevitablemente sufren un desgaste que es hasta natural, porque los problemas del país son muy profundos, quizá ahora se han ahondado terriblemente y por eso puede haber una menor imagen. Creo que ha faltado comunicación, pero es la historia del país, no es de ahora. Yo lo dije hace un año, hace un año a mí me criticaron muchísimo por no haber participado en aquellas elecciones locales como con Creo, ¿no? Y yo decía, hay momentos en que una organización, un ejército puede estar débil y hay que reconocerlo, y hay que poner los pies sobre la tierra, hay que replegarse, buscar reforzarse y volver a salir a la batalla. Fíjese que eso que yo lo reflexioné hace un año, que lo conversamos también con usted, el propio gobierno lo hizo un año después. El propio gobierno decidió no participar, el presidente de la República, el movimiento Creo decidió no participar. Y por haber hecho eso yo hace un año, me castigaron. Y me castigaron fuertemente. Así que, pero el tiempo nos ha dado la razón. Y yo continúo con mi visión de las cosas, con mi decisión de trabajar por Loja, por el Ecuador. Creo que se vive en circunstancias muy duras, muy difíciles, y que además no son consecuencia de los últimos años. Eso también quisiera decirlo, doctor. En la vida siempre se cosecha lo que se ha sembrado y siempre las cosas tienen consecuencias, las decisiones tienen consecuencias que se miran con el paso de los años. Si usted lleva una vida sedentaria, con mala alimentación, con el paso de los años usted va a tener diabetes o probablemente un paro cardíaco, pero es la consecuencia de muchos años en que descuidó su salud y tomó malas decisiones en cuanto a salud, alimentación, a sedentarismo. Bueno, lo mismo está pasando hoy en el Ecuador. Lo que hoy vive el país, esta ola de violencia, de inseguridad, que es consecuencia del crecimiento desmedido del narcotráfico, que nunca debió ocurrir. Pero ese crecimiento del narcotráfico tuvo una partida de nacimiento. Esa partida de nacimiento fue en el año 2007. Con acciones que hoy nos está costando a todos los ecuatorianos y no podemos olvidarnos
que en el 2007, cuando inició el gobierno del presidente Correa, se tomó la infausta decisión, por ejemplo, de levantar la base de Manta, una base que se había montado para controlar el narcotráfico. Ese era el objetivo 99% número uno de esa base, ¿no? Y se adujo de manera desvergonzada, se pintó esa decisión como un acto de soberanía. De defensa de la ciudad. Pero al mismo tiempo, poco tiempo después, permitían la instalación de una base militar en Angostura, una base de las FARC, ¿no? Y allí nunca la levantaron a esa base. Le daban las facilidades en territorio para que puedan ingresar al territorio ecuatoriano guerrilleros de las FARC. Entonces levantan la base de Manta, pero asientan la base de Angostura en el nororiente ecuatoriano, que tuvo que ser bombardeada por el ejército de Colombia, y ahí sí les vimos, pero furiosos, endemoniados, ¿no? Qué curioso, ¿no? En la computadora de Raúl Reyes se descubrió que habían habido enormes aportes económicos a la campaña del entonces candidato Rafael Correa en el 2006 como candidato. Y entonces empezamos a entender por qué había esa especie de complicidad, de permisividad, para que el narcotráfico, que es el gran financiador de las guerrillas, porque la guerrilla hace rato, la guerrilla en Colombia ha estado financiada por el narcotráfico. Y de los candidatos también. Y a candidatos también. Al revés. O sea, no. Usted dice, el narcotráfico apoya a las guerrillas, sí, y también a las sí, y también a las candidaturas. Por eso es la narcopolítica, ¿no? Claro. Que lo denunciaba con tanta claridad Fernando Villavicencio. ¿No? Claro, por supuesto. Entonces, y nacen esos vínculos, ¿no? Ni más ni menos que con el nivel más alto de la política ecuatoriana, ¿no? Se compran unos radares inutilizables, ¿no?, de muy mala calidad, que nunca funcionaron, los famosos radares chinos, ¿no?, que no podían controlar vuelos bajos de avionetas que entraban y salían del país, seguramente con droga o con dinero. Entonces, los vuelos en el Ecuador extraños al exterior, vacíos de tripulación, aparte solo con la tripulación, ¿no? Son cosas extrañas. El paso por el país, ¿no?, de tráfico de drogas desde el norte, desde el sur. Para todo eso hubo permisividad, hubo flexibilidad, y entonces empezó a crecer, porque, doctor, el narcotráfico causó furor en el mundo, en nuestros países vecinos, en la década de los 80, 40 años antes. Pero el Ecuador era una especie de isla de paz. Recuerde usted de la violencia que había en Colombia, que había en Perú. Ecuador era una isla de paz. Y así se había mantenido en medio del furor de las guerrillas, del narcotráfico. ¿En qué momento el Ecuador empieza a recibir enormes cantidades de tráfico? Empieza justamente en la segunda mitad de la primera década de este siglo, ¿no?, coincidentemente con un gobierno que era amigable, que de ninguna manera fue hostil, de ninguna manera fue severo, de ninguna manera controló lo que estaba pasando, y empezó aquí en el país a asentarse los carteles internacionales de narcotráfico. Entonces, lo que hoy vivimos es exactamente la consecuencia de esas decisiones, acciones y omisiones que se tomaron en aquellos 10 años. Y eso hay que tenerlo absolutamente claro. Y creo que el país y el pueblo de Loja lo tiene claro, y cuando se desata un crimen de la magnitud que se ha desatado en este país, obviamente la gente reflexiona y dice, ¿y esto por qué? Y conoce cuál fue el origen de esto, y en buena hora está castigando a esa línea política que causó este desastre en el Ecuador. ¿Qué aporte le está dando el candidato presidencial Otto Sonnes-Jorna a su candidatura, o la suya a la de él? ¿O cómo está esa candidatura? Bueno, yo creo que Otto Sonnes-Jorna es una persona absolutamente preparada para gobernar el país. Tengo un sentido de admiración, de gratitud también. Él fue muy abierto. Cuando fui prefecto, él era vicepresidente y hemos trabajado juntos en ese entonces. Él fue el primero que dio el ok para, por ejemplo, el aporte de 10 millones a la prefectura para la vía Celica-Posurpindal, para la vía Chuquiribamba, y creo que es un hombre que tiene claras las ideas para gobernar el país.
y, y yo creo que estamos bien acompañados, ¿no? Y esperamos que la candidatura de Otto Sonnenholder pueda tener el aprecio, el apoyo, el respaldo de la ciudadanía este domingo 20 de agosto. ¿En Chuquiribamba sí sacará alguna votación usted o no? Sí, por supuesto, ¿Cuántos? doctor, porque la gente conoce, mire, la votación que sacamos hace un año en Chuquiribamba fue espectacular, a pesar de los problemas, porque la gente sabe quién está diciendo la verdad, siente quién es espontáneo y sincero, sabe que hice el mayor esfuerzo posible, hice todo lo que estuvo a mi alcance para finalmente darle ese proyecto que tanto anhela el pueblo de Taquil, de Chantaco, de Chuquiribamba, que es su vía asfaltada. Me encargué de pelear para conseguir el financiamiento, superamos un primer problema con la empresa 10 y 10, levantamos la licitación, adjudicamos exactamente en los términos en que la ley obliga a adjudicar a la empresa que había presentado la oferta más económica. Y luego, si este contratista no entregamos el anticipo como corresponde, si este contratista no cumplió, es exclusiva responsabilidad del contratista que no cumplió. Aplicamos la ley cuando empezamos a constatar que se retrasaban los trabajos, que había una enorme lentitud. Y mire cómo será de desvergonzada la acción de este contratista, ¿m? Para que usted vea y para que el pueblo de Chuquibamba lo comprenda, que al aplicar la ley, es decir, la terminación unilateral del contrato, la demanda para el cobro de las garantías, y nos aprestábamos a recontratar, a contratar inmediatamente a otra empresa que termine la obra, tax, presentan una acción de protección constitucional o amparo constitucional. En otra provincia. Absolutamente al margen de la ley. Y esto debe tener consecuencias. Tenga la seguridad que va a tener consecuencias sobre un juez absolutamente corrompido, que además ha sido suspendido ya de sus funciones. Porque Al de Balsas ya lo volvieron a la vida. Imagínese. Estas son las cosas que hay que ir a luchar, porque la justicia en este país no puede tener las acciones que estamos mirando con indignación. Mire que la ley de contratación pública señala clara y expresamente que es prohibido. No se admiten acciones de amparo constitucional a procesos de terminación unilateral de contratos. Así dice la ley, de manera clarísima. Y dice por qué además. Porque si el contratista se considerara perjudicado, tiene el camino de lo contencioso administrativo para presentar cualquier demanda y para hacer valer sus derechos. Pero no se puede no se puede aplicar un recurso de amparo a un proceso de terminación unilateral, porque no son temas personales, ¿no? Además, y además, la ley dice que en el evento de que usted quiera presentar una acción de protección constitucional, tiene que presentarla en el territorio donde se han suscitado los hechos, los actos que justifican esa demanda. Entonces, si aún quisieran presentar, que ya es de por sí ilegal, debían presentarlo en Loja. Pero claro, los jueces de Loja no iban a dar paso a un recurso de amparo constitucional. Ya lo hizo la empresa 10 y 10, le cuento, en Saraguro, y fue negado. Ya lo hizo, y fue negado, porque aquí los jueces tienen mucha más, yo diría, mucha más calidad moral, ¿no? Yo creo que tienen mucho más profesionalismo, ¿no? Claro, se buscan unos juececitos ahí en la costa, en alguna de las provincias de la costa se buscan juececitos que seguramente a cambio de grandes prebendas terminan fallando en contra de ley expresa, ¿no? Pero es un tema que tiene que superar la fase legal y finalmente la obra se reiniciará, ojalá lo más pronto posible. Ingeniero, ¿está contento ya con el tema de la empresa eléctrica o no? Ay, ingeniero, doctor. Lo valioso, me alegro por Loja, que ojalá se destierre toda la corrupción que allí estaba sucediendo el último año, ¿no? Y que teníamos bastante documentación sobre lo que ocurría allá adentro, ¿no? Y que sea una administración honesta, limpia, que realmente trabaje por el bien de Loja. Pero eso es delicado lo que usted está diciendo. Si la conocía, habrá que denunciar a la Fiscalía. Sí, bueno, al final es información que en su momento será entregada. Lo hará como asambleísta si gana. Probablemente, ¿no? Probablemente. Ya, yo sé que tiene algunos otros compromisos, ingeniero, para despedirnos. Aquí en Loja, ¿qué tal el asunto? Porque aquí lo fustigan más, como el mismo de siempre, y
y que Bueno, hay que dar paso a algo así, le algo así. agradezco mucho, sí, claro. Hay algunas personas que tienen ese concepto. Yo creo que no hay nada más valioso en la vida y mucha gente también lo dice en las calles, doctor. No hay nada más valioso en la vida que la experiencia, ¿m? Y la acumulación de conocimientos, que el paso de los años le permite a cualquier ser humano comportarse en la vida con mayor solidez, solvencia, Ajá. sabiduría, diría yo, ¿no? Y en momentos críticos como los que vive el Ecuador es cuando más hace falta no improvisar, ¿no? No improvisar, no la novelería de los nuevos, porque eso no es garantía de nada, ¿no? Y yo lo he dicho en varias ocasiones. Mire aquí en Loja en la Constitución de Montecristi se eligieron 4 asambleístas nuevitos, ¿no? Que además De paquete, sí. le ofrecieron al país, por ejemplo, que iban a reducir el número de diputados. Éramos 100 diputados en ese entonces, 2006. Y en lugar de eso, ¿qué hicieron? Incrementaron. Y creo que el próximo año se va a incrementar más todavía. Viene más, Lo cual claro. es una barbaridad, ¿no? Una barbaridad. Y recuerde, esos nuevitos que se eligieron en el 2008 para Montecristi, permitieron que Loja Terminaron pierda el afectando, fluvial, claro. y que Loja pierda los fondos de riego. Entonces la gente los conoce. La última asamblea se eligieron 4 personas también nuevas, y que constituyó la peor asamblea en la historia del Ecuador, conforme lo calificado la prensa nacional, 3% de aceptación. Entonces la gente no quiere también la improvisación, la aventura, ¿no? Y la gente dice, ya conocen mi trabajo, conocen lo que he hecho por Loja en mis funciones públicas, y dice, queremos que usted nos represente. Una persona con sus conocimientos, con su experiencia, quiero que nos represente en Loja. Y lejos de ser un estigma, el hecho de estar varios años y haber sido elegido en varias ocasiones, lejos de ser un estigma, más bien creo que es la evidencia de que hay méritos en la gestión que cumplí. Por eso el pueblo de Loja ha tenido la bondad de elegirme varias ocasiones, porque encuentra en mí un trabajo positivo, un trabajo constructivo, un trabajo que aporta a nuestra provincia, y hoy tiene que ser también para nuestro país, que pasa por circunstancias muy duras y muy difíciles. Así que yo más bien solamente guardo gratitud y además un compromiso con un pueblo que me ha respaldado permanentemente, que voy a redoblar esfuerzos para primero hacer quedar bien a la provincia, que Loja tenga una voz de altura, una voz clara, una voz potente en la Asamblea Nacional, y que ayude a resolver los problemas de Loja y del país. Necesitamos gente que con conocimientos, con experiencia, pueda aportar a resolver los graves problemas que hoy vive nuestra querida nación y nuestra querida provincia.